Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy continuaremos planteando los conceptos de curvatura y la relación con los principios termodinámicos que habíamos empleado en sistemas con paredes planas. Ahora los estamos aplicando en interfaces curvas. ¿Ok? Bien, hicimos un ejercicio donde teníamos una superficie curva, una fase alfa, que puede ser una gota o una burbuja rodeada de una fase volumétrica que es ya sea un líquido o un vapor, y expandimos esta esfera, ¿ok? A expensas del volumen de la segunda fase. Y utilizamos la energía de Helmholtz para describir esa expansión, ya que la energía de Helmholtz la podemos escribir en función de la temperatura, el volumen, el área y el número de moles. ¿Ok? Y llegamos a una conclusión que fue la ecuación de Young-Laplace, ¿ok? Que nos dice que mientras hay una interfase curva, el equilibrio mecánico, no hay igualdad de presiones. ¿Ok? Aquí dice que la presión del interior de esta región curva, una esfera en este caso, en el interior de ella, la presión es mayor que en el exterior. ¿Ok? Bien. Varias aplicaciones de esta ecuación. La primera que podemos platicar fue el método de gota pendiente, el cual está monitoreando la forma de una gota y está midiendo el ángulo y la magnitud de esa gota y la relaciona a través de la ecuación de Young-Laplace, la relaciona con la tensión superficial. ¿Ok? Y bueno, en el método formamos una gota o una burbuja en la punta de esta aguja o bastón. ¿Ok? En este caso es una aguja invertida, pero puede ser una aguja que no está invertida y formar una gota en ese caso. Este método no sirve para medir tensiones interfaciales. Si ambas fases son líquidas, formamos una gota dentro de la otra fase y la interfase se le relaciona la energía de superficie con la ecuación de Young-Laplace. ¿Ok? El software de este método de gota pendiente está ajustando formas, perfiles de gota para encontrar la que ajusta a todo este perfil de la gota. En los parámetros de ajuste, entonces está cambiando la tensión superficial y cuando el perfil que crea coincide con lo que ve en la imagen, reporta la tensión superficial de esta gota. ¿De acuerdo? También platicamos, voy a pasar a ese archivo, platicamos de el siguiente método que aprovecha la ecuación de Young-Laplace, que es el de presión máxima de burbuja. ¿Ok? Bien, ayer veíamos, bueno, el lunes, que creábamos un diferencial de presión en un capilar, es decir, empujábamos el aire o un gas hacia el interior de una disolución problema. ¿Ok? Y íbamos creando una burbuja que está ingresando a la disolución. El capilar tiene cierto radio y en el instante en el que la burbuja
tiene las mismas dimensiones que el capilar, allí podemos calcular la tensión superficial de esta interfase. ¿Ok? En el camino en el que estamos formando la burbuja, al aumentar la presión, pasamos por distintas etapas de magnitud de presión, la cual está siendo detectada por un transductor en el equipo, y empieza en una presión baja que va aumentando, y cuando el radio de la burbuja es igual al radio del capilar, tenemos la presión máxima, y esta presión máxima es la que sustituimos en esta ecuación. ¿Ok? Y ya el equipo nos da la tensión superficial. Simplemente necesitamos conocer las dimensiones del capilar, la densidad de la disolución, la aceleración de la gravedad y la altura de este capilar. ¿Ok? Después de que la esfera, la burbuja, alcanza ese máximo, se desprende del capilar y baja la presión. Este es un solo capilar, pero hay equipos donde tenemos dos capilares, y eso nos da cierta ventaja porque, vean, tenemos dos capilares de distinto diámetro donde se aplica una presión a ambos y se crea una burbuja al extremo de estos dos capilares. De este lado derecho tenemos la ecuación para cada capilar, es decir, el radio del capilar 1 y el radio del capilar 2. La disolución es la misma, así que la tensión es la misma, densidad G es la misma, y H, la altura, también es la misma. Con lo que se simplifica esta ecuación y nos queda en función nada más de la diferencia del inverso de los radios de los capilares. Ok, aquí abajo está un ejemplo de un equipo de presión máxima diferencial de burbuja. Estos controles que tiene al frente son para el control de flujo. La presión se controla con estos potenciómetros y se comunica, se manda la señal a los capilares que están en esta parte, montados en esta placa. ¿Okay? Y detrás de los capilares está un termopar, un termistor, para conocer la temperatura. Sobre la plataforma se coloca la disolución y se lleva con este tornillo, se llevan los capilares hacia el vaso, ¿no? Con mucho cuidado de no romper los capilares. Los capilares son de vidrio, así que sí, existe el riesgo de romperlos. Bien, aquí en del lado derecho vemos un acercamiento a uno de los capilares cuando empieza a ejercerse presión sobre ellos. Y ven la escala de tiempo también. Es decir, en un segundo se crea la burbuja. ¿Ok? Eso se puede ajustar. Por ejemplo, si queremos 2 burbujas por segundo o 10 burbujas por segundo, para estar calculando tensiones superficiales. ¿De acuerdo? Bien, así que con esta ecuación ya conocemos dos métodos más de determinación de tensión superficial. El de determinación del perfil de una gota y la diferencial o presión máxima diferencial de de estos dos capilares. Bueno, la ecuación de Young-Laplace tiene otras consecuencias. Así que, bueno, les voy a compartir algo que les quería comentar sobre los sistemas dispersos. Ok.
es una recopilación sobre los usos de las microemulsiones. Ok, bien, en algunos de sus trabajos he observado que les ha interesado la parte biotecnológica. Y entonces les voy a platicar de este sistema disperso, que son las vacunas. Algunos de ustedes escogieron como sistema disperso las vacunas, ¿verdad? Bien, en términos de sistema disperso, tenemos en la formulación total un aceite, un material hidrofóbico, en este caso, en este ejemplo de vacuna es un escualeno, es este hidrocarburo que ven aquí abajo. Es una larga cadena de CH2 con varios dobles enlaces. ¿Ok? Viene de varias fuentes. Tristemente, la primera que se conoció fue la de la aleta de tiburón, pero bueno, eso ya se puede obtener de otras fuentes naturales, el escualeno. Y también en la formulación de este sistema tenemos tensoactivos, los que ya hemos platicado, como el SPAN 85 o el Twin 80 que ven del lado derecho, ¿no? Esas imágenes. Y el resto de la formulación puede ser completada con agua destilada, tal vez un etanol, un poco, para garantizar que este material esté en una sola fase. Y además de todo este conjunto de productos, el aceite, los tensoactivos, el electrolito, se llaman el adyuvante, pero la otra parte de la vacuna, pues es el antígeno, ¿no? En el antígeno está la tecnología que decidamos incluir en la vacuna, que puede ser, como ustedes ya saben, las instrucciones en cadenas de RNA mensajero, o puede ser un virus atenuado, etcétera, etcétera. Los tensoactivos que están aquí en la vacuna provocan inflamación en los tejidos, ¿ok? Pero eso es aprovechado, ya que, o sea, el tensoactivo, al ingresar en el piquete al sistema, el cuerpo detecta este material, este tensoactivo, y crea una respuesta inmune también asociada a la presencia del tensoactivo. Así que manda la señal de inflamación, la cual sirve ya que al llamar a las células o a los receptores o encargados de la inflamación, es mejor la respuesta al nuevo material, al antígeno, es decir, el twin sirve como carnada, digamos, al provocar una inflamación en el tejido, y acuden las células o los encargados de la respuesta inmune, ¿ok? Y allí, entonces, el antígeno comienza a desarrollar, ¿no? Lo que tenga que hacer. Bueno, eso es en cuanto a las vacunas. Habíamos hablado también de las microemulsiones, y les voy a dejar esta referencia para que ustedes, si les interesan, conocer en qué tipo de sistemas en el área farmacéutica, de nutrición, química o de alimentos, en qué sistemas pueden encontrar y son de interés industrial, médico, las microemulsiones. Es decir, en esta tabla 2 tenemos en la primera columna
El tipo de microemulsión, tenemos aceite en agua, agua en aceite, o lo que llamamos bicontinua, es decir, que hay regiones en ese sistema, en esa microemulsión, donde al mismo tiempo o en el mismo sistema predominan ya sea el agua y en el aceite, o regiones que son aceite en agua, por eso son bicontinuas. Y tenemos en la segunda columna el tensoactivo, en este caso son twins, es decir, polisorbatos etoxilados. Después tenemos el cotensoactivo o cosolvente, que son moléculas un poco más pequeñas, que también ayudan tanto a la solubilización como a la disminución de la tensión superficial. En ese caso tenemos ejemplos como etanol, glicerina, propilenglicol, isopropanol también. Y la siguiente columna, la cuarta columna, son las moléculas que nos interesa incorporar o solubilizar en el sistema, como extractos de limoneno, de licopeno, luteína, aceites omega 3, curcumina, ¿ok? Y del lado derecho nos platican un poco, ¿no? De lo que pasa. Básicamente, máxima solubilización del activo que queremos incorporar al sistema. Ok, aquí continúa la tabla. Básicamente siguen siendo twins, una lecitina, un éster monolaurato de lecitina. En el caso de tensoactivos, los cosolventes siguen siendo moléculas más pequeñas, como alcoholes pequeños o glicoles. Y después nos hablan de que la intención es solubilizar aceites esenciales, betacarotenos, aceite de la semilla del té, fosfato de riboflavina y alfa-tocoferoles, ¿no? El alfa-tocoferol es la vitamina E. ¿De acuerdo? Bien, aquí en esta referencia, ustedes pueden ir a consultar. Es una especie de review, un conglomerado de referencias para que sistematiza, ¿no? Esta información. Muy bien. Ahora, les voy ahora a platicar, les voy a proponer un pequeño ejercicio. Lo voy a pintar aquí en el pizarroncillo. Les voy a hacer una pregunta y ustedes deben tomar en cuenta la ecuación de Young-Laplace. Ok. Bien, voy a pintar una tubería. Ok. Que se divide en dos ramales. Ok. Y tiene un control, una válvula. Y de cada extremo tiene también su pequeña válvula. Ok. Aquí vamos a crear con una diferencia de presiones. Es decir, voy a ingresar aire al sistema y vamos a abrir las válvulas. Y en los extremos vamos a crear una burbuja. Ok, una burbuja de este lado. Y una segunda, ok, y la cerramos. Es decir, ingresa el aire, esta llave está abierta y creamos una primera burbuja. Después cerramos esa llave y ahora abrimos la de este lado y creamos una segunda burbuja, ¿ok?
Vean que aquí los radios son distintos. Y después cerramos el ingreso, ¿no? Así que están en este momento estáticas las dos burbujas. ¿Ok? Cierro mi llave principal. Y ahora voy a abrir las dos compuertas, las dos válvulas. Entonces van a estar comunicadas las burbujas entre sí. ¿Ok? La presión se va a distribuir entre las dos burbujas que tienen un radio distinto. Esta tiene un radio 1, esta tiene un radio 2. Bien, una vez que entran en contacto estas dos burbujas, ¿qué creen que va a pasar a cada una de ellas? ¿Van a cambiar? ¿Van a mantenerse iguales? ¿Se mantiene una? ¿La otra cambia? ¿Qué sucede con estas dos burbujas? Y solamente hay que recordar la ecuación de Young-Laplace. ¿Qué le pasa a este sistema cuando yo abro estas dos llaves? Yo creo que la burbuja grande se hace más chica y la chica se hace más grande y quedan del mismo tamaño. Sí se abre la de arriba, se abren todas, ¿verdad? Esta de arriba está cerrada. Y nada más Ajá. son, entonces sí, si nada más son las dos de los lados, yo digo que se vuelven del mismo tamaño. Sí, buscan un equilibrio. Yo también digo que es lo que tenemos. Están del mismo tamaño. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Tenemos la idea de que se van a quedar del mismo tamaño. Sí. Abrimos esas dos válvulas. Carlos nos dice que podría caer de la derecha de manera que quedarán igual. Ok, bueno, nos están diciendo básicamente que piensan que esto va a quedar igual. Ok. Bueno, lo que sucede es que cuando yo abro estas dos válvulas y están en contacto, la línea total, esta burbuja de aquí tiene un radio más pequeño, ¿cierto? Un radio 1. Y esta de acá tiene un radio 2. Y el radio 1 es menor que el radio 2. Estas burbujas que las creamos, por ejemplo, con una disolución con la misma tensión superficial, ¿cuál de las dos tiene mayor presión en su interior? La más pequeña, ¿no? La de menor radio. La de menor radio es de mayor presión en el interior. Le voy a poner, esta es la fase alfa y esta es la beta. La presión de alfa es mayor que la presión de beta. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que nos dicta la ecuación de Young-Laplace. Al tener radios distintos, va a haber una presión interna distinta. Entonces, cuando yo abro estas dos llaves, se desplaza el sistema desde donde la presión es mayor, es decir, aquí, y entonces esta primer burbuja
se está haciendo cada vez más chiquita porque hay mayor presión dentro de ella. ¿Ok? ¿Y a dónde va la presión? Se va a alimentar a esta otra burbuja. ¿Ok? Así que debido a la ecuación de Young-Laplace, en cuanto están en contactos, en cuanto se comunican, el sistema va a equilibrar la presión. ¿En qué sentido? Desde la mayor presión, que es donde está el menor radio, hacia la menor presión, que es donde está el radio más grande. Es decir, la gota o la burbuja chiquita disminuye y la gota de mayor radio aumenta aún más. ¿Ok? Entonces, en este lado derecho, al final del experimento, la presión va a ser un poco menor. ¿Ok? Bueno, esto que hicimos aquí, que lo explica la ecuación de Young-Laplace, lo podemos ejemplificar también en una emulsión. Ok, voy a cambiar de diapositiva. Entonces, en un sistema líquido-líquido, es decir, una emulsión, un sistema insoluble, a menos que lo agitemos, es un sistema que va a segregar en algún momento. ¿Ok? Así que voy a dibujar una fracción de una emulsión, es decir, un líquido, un mar de líquido, donde hay gotas de un segundo líquido, ¿no? Están flotando. Ahora, estas gotas son de distinto tamaño. Ok, entonces las gotas de menor tamaño tienen mayor presión que las gotas de mayor radio. Ok, entonces tenemos un líquido 2 que está rodeando. Líquido 2 es la fase continua. Y hay un líquido 1 que está disperso en gotitas de distinto tamaño. Ok, entonces las gotas más grandes, es más, está mi cupo en la foto, ¿no? Están en contacto con gotas más chiquitas. Ok, en cuanto se tocan, esa diferencia de tamaños hace que coalescan. Ok, las colisiones entre estas gotas nos llevan a una segunda situación energética donde las gotas grandes permanecen, es decir, aquí teníamos dos que coalescen y ya no están, aquí había otras dos, ya solo queda una, aquí había dos, solo queda una, y aquí hay otra que se hizo más grande. ¿Ok? Entonces tuvimos un fenómeno de coalescencia debido a esta diferencia de presiones. ¿Ok? La ecuación de Young-Laplace nos explica por qué en una emulsión donde las gotitas tienen distintos tamaños, las gotitas más pequeñas van a ir colisionando con las gotas grandes se comen a las gotas pequeñas y nos va al final a quedar una sola macrogota. ¿Ok? Y esa macrogota pues es una segunda fase y allí la emulsión declaradamente estará en dos fases. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a relacionar con la estabilidad de una emulsión. ¿Qué emulsiones son más exitosas en permanecer dispersas que emulsiones que tienen menor, digamos, vida como emulsiones que en muy poco tiempo
terminan coalesciendo las gotas que las están formando. Ok, bueno, voy a cambiar de diapositiva. Y entonces tenemos este fenómeno, ¿no? La coalescencia. Dos radios están causando que se conviertan en una sola gota. Aumenta el tamaño cada vez más de las gotas y se separan toda la emulsión en dos fases, ¿no? Todas las gotas forman una fase distinta. Ok, ahora vamos a ver en un diagrama en donde vamos a representar el diámetro esto puede ser en micrómetros, por ejemplo, contra la frecuencia, es decir, vamos a, digamos, contar cuántas gotitas hay de cierto tamaño. ¿Ok? Entonces, si contamos las gotitas que hay de cierto tamaño en una emulsión, vamos a encontrar que hay una distribución. ¿Ok? Es decir, hay de este lado superior, vemos que hay en este punto, en la cúspide de la distribución, hay un tamaño promedio. El tamaño más probable que existe en nuestra emulsión, el tamaño de esas gotitas. ¿Ok? Este es el diámetro promedio de esas gotitas. Y como vimos, hay gotas más pequeñas y hay gotas más grandes. Entonces, aquí tenemos una distribución de tamaño de partícula. ¿Ok? Dependiendo de esta distribución, vamos a tener una emulsión más estable o menos estable. ¿Ok? Bien, este diámetro le podemos llamar círculo, ¿no? Bueno. Ahora, en la distribución de tamaño de partícula, voy a cambiar de diapositiva. Podemos tener entonces dos distribuciones. Por ejemplo, esto es diámetro contra frecuencia de tamaño. Yo puedo tener una emulsión con una distribución de este estilo, o puedo tener una emulsión con tamaños de gota de este estilo. Ok, esta es una emulsión 2 y teníamos una emulsión 1 en azul. Ok, entonces en nuestra distribución 1, el tamaño de las partículas está en una distribución más cerrada. Ok, es decir, el tamaño es más homogéneo en la distribución 1, en la emulsión 1, el tamaño de partícula es más homogéneo. ¿Ok? En cambio, en la emulsión 2 es una distribución mucho más abierta, donde hay varios tamaños de partícula, de gota. ¿Ok? Entonces, si tenemos una distribución cerrada, como es el caso 1, hablamos de una distribución homogénea de tamaños de partícula. ¿Ok?
En este caso, en los azules, pues vamos a tener gotitas que son del mismo tamaño, así que si se tocan, va a haber la misma presión en las gotitas que se están tocando, ¿ok? Son del mismo tamaño, así que se permanecen en ese estado, no coalescen porque están del mismo tamaño, por lo tanto, tienen la misma presión interior, ¿ok? Así que se mantiene, es decir, el tamaño homogeneizado de las partículas hace emulsiones más estables, ¿ok? No les interesa coalescer, porque al ser del mismo tamaño, tienen la misma presión interior, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en la disolución roja? En la emulsión roja, pues tenemos tamaños de partícula muy grandes, con tamaños de partícula muy chiquitos, medianas, con aún más pequeñas, ¿ok? Así que todas estas pequeñas que ven, hay una gran población de partículas de distinto tamaño, así que allí sí vamos a tener fenómeno de coalescencia. La emulsión es menos estable, coalesce y en menos tiempo que la 1 forma dos fases. De acuerdo. Industrialmente entonces, y en muchas aplicaciones, nos interesa garantizar que el tamaño de las partículas, de estas gotas o burbujas, sea homogéneo para garantizar la estabilidad de este sistema disperso. Por ejemplo, la leche homogeneizada es un ejemplo donde buscamos que las partículas de grasa, de proteína, estén en un tamaño muy parecido para que en la leche no se separe en dos fases. ¿Okay? También en las pinturas, los pigmentos, los polímeros que se usan en las formulaciones de pintura, queremos que estén distribuidos en un tamaño de partícula uniforme para que nuestro producto final no se separe, ¿no? Al final no tengamos que agitar antes de usar, ¿ok? Sino que ya la emulsión, la estabilidad de la emulsión, el tamaño de la partícula, nos garantice que sigue en un sistema emulsificado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas de esta parte? Muy bien. Entonces, por eso en muchas emulsiones nos describen cuál es el tamaño promedio, ¿no? Nos dicen cuál es el tamaño de esta distribución para que podamos predecir si va a ser estable o no nuestro sistema. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir esto. Y los voy a empezar a platicar del mojado, que va a aprovechar la forma de esta curvatura. Ahora vamos a caracterizarla a las superficies curvas con ángulos de contacto. Bueno. Bien, aquí tenemos en esta imagen su tarea. No, esperen. Bien, distintas
imágenes que nos representan líquidos que están posados sobre una superficie. ¿Ok? En la parte izquierda tenemos una gota de agua sobre un textil. Y en la parte inferior, en la imagen de fondo azul, también es una gota de agua sobre un textil. Y del lado derecho tenemos una gota de agua sobre vidrio. Y en la parte de abajo tenemos otra gota de agua sobre una superficie super hidrofóbica. Okay. Ven entonces que vamos a definir el mojado de un líquido sobre una superficie en función del ángulo de esta gota sobre la superficie. ¿De acuerdo? Dependiendo del ángulo que forme esta superficie curva sobre la superficie, vamos a definir si ese líquido está mojando o no a esa interfase sólida. ¿De acuerdo? Aquí vemos que, les adelanto, esta gota de agua no está mojando al tensoactivo, está como autocontenida en un volumen que quiere asemejarse a la esfera. Es decir, no quiere saber nada de ese textil, esta gota de agua. ¿Ok? Ahora, sobre el vidrio, el agua se expande un poco más. ¿Ok? Es una superficie más afín o menos hidrofóbica que lo que era el textil del lado izquierdo. Y por último, vean aquí, la gota sí está asemejándose a una esfera. Ok, es decir, sobre esta superficie super hidrofóbica, el agua realmente no quiere saber nada, quiere minimizar como pueda el contacto con esa superficie. El mínimo contacto sería solamente un punto de esta esfera que estuviera tocando a esta superficie hidrofóbica. Lo está intentando, ¿no? Dice, no quiero saber nada. Bueno, entonces, dependiendo del sustrato, en este caso textil, vidrio, superficie superhidrofóbica, es el sustrato, y colocamos distintos líquidos y disoluciones que están formando ángulos de contacto distintos. Por ejemplo, vamos a ver ahora una gota de agua sobre este polímero que es teflón. Ok. Se coloca, se alimenta con esta aguja a la gota de agua y vean que también está formando una hemisfera. Ok, prueba de que el teflón es altamente hidrofóbico. Así el agua quiere aumentar o quiere aumentar su forma de esfera para minimizar su contacto con el teflón. Otros ejemplos, otros sustratos. Bien, este lado izquierdo es un llamado núcleo de un lecho marino, de un lecho de un pozo petrolero. Se extrae en esta especie de cilindros largos esta muestra de un pozo fracturado de petróleo. ¿Okay? Y lo que está por medios químicos está emergiendo una gota de crudo. ¿Okay? El crudo estaba impregnado en los poros de este material, de esta parte del pozo. Estaba impregnado, ¿no?, de petróleo, del crudo. Y por modificando las fuerzas capilares, son poros muy pequeños, se extrae una gota del petróleo. ¿Okay? Aquí vemos un poco más de cerca esa aproximación, cómo salen las gotitas de petróleo del sustrato.
Bien, ahora vamos a definir este ángulo de contacto. Vean que entonces el ángulo de contacto está poniendo en juego o nos pone a competir una triple interfase. Es decir, en esa gotita de agua, por ejemplo, en contacto con el sustrato, hay un punto donde están, están en contacto, coinciden la fase líquida, la fase gas y la fase sólida en este punto donde empieza la gota. Así. Teóricamente, podemos proponer tres vectores que definan este ángulo de contacto. ¿Ok? Un vector asociado a la energía sólido-gas, es decir, un vector que nos represente la energía entre el sólido y el gas. Después, un vector LG que nos represente la energía líquido-gas, la energía de superficie líquido-gas. Esta ya la conocemos, esta es la tensión de superficie, la tensión superficial. Y por último, una energía que relacione a la energía del sólido con el líquido. ¿Ok? El ángulo que forma este vector LG con el vector SL le llamamos ángulo de contacto. ¿De acuerdo? Vean que si se achaparra la gota, el eje cambia y cambia el ángulo de contacto. Si está haciéndose más parecida a una esfera, el eje va a aumentar hacia acá. ¿De acuerdo? Y aumentaría el ángulo de contacto. Bien, haciendo el balance de fuerzas, en este punto, el balance vectorial, obtenemos una ecuación que relaciona estas tres energías de superficie. Repito, solo conocemos esta. ¿Ok? Y nos dice que, bueno, la relación, ¿no?, entre las energías sólido-gas es igual, o sea, está equilibrando con este lado izquierdo, que es una energía superficie con el líquido, y menos la energía líquido-gas, que es la tensión superficial, por el coseno del ángulo. Ese es el equilibrio de fuerzas en este punto, donde confluyen estas tres vectores. Bien, vamos a usar entonces esta conclusión. Lo importante es que vean que el ángulo, la forma de la gota, depende de las interacciones sólido-líquido, líquido-gas y gas-sólido. ¿Ok? ¿Cómo las vamos a evaluar cada una de ellas? Bueno, ese es un problema. Vamos a irlo resolviendo. Así, dependiendo del ángulo de contacto, definimos si hay o no mojado. ¿De acuerdo? Así que ustedes veían en las superficies superhidrofóbicas, en las superficies que no son afines al agua, trata de formar una esfera perfecta, minimizar a un solo punto el contacto con la superficie. ¿Ok? Mientras va cambiando esos tres vectores que veíamos, ya sea cambiando el sustrato o cambiando la tensión superficial, podemos modificar este ángulo de contacto y hacer que vaya teniendo más superficie de contacto. ¿Ok? Hasta que este ángulo sea cercano a 0 grados, o bueno, menor a 90 grados, y tengamos ya una extensión de líquido sobre el sustrato. Es decir, que sí lo está mojando. ¿De acuerdo? En el caso del agua, allí tendríamos una configuración hidrofílica. ¿Ok? Así que, si ustedes ven,
Es común ver en superficies vegetales, por ejemplo, que están comúnmente cubiertas con resinas naturales, ricas en aceite, como ya hemos visto. Son materiales hidrofóbicos, entonces después de que comienza a condensar el rocío del ambiente sobre esas hojitas, lo que observamos son gotitas de agua sobre estas hojas vegetales, estas superficies hidrofóbicas. Es decir, el agua no tiene interés en mojarlas porque el sustrato es hidrofóbico. De acuerdo. Ahora, les decía que podemos modificar esas energías de contacto modificando el sustrato. Por ejemplo, el papel, pues es muy afín al agua, ¿no? Nuestra piel no es afín al agua, por lo que en el proceso de limpieza necesitamos agregar algo que modifique la energía de superficie de esa agua. Como ya vimos, un tensoactivo, un jabón, ¿ok? Y en ese instante, ya al modificar esas energías de superficie, podemos acceder a un mojado, a una incorporación, a una interacción más grande entre el agua, que ya no es agua, ya es una disolución de tensoactivo, con el sustrato. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a definir a otra situación. Vean que si logramos una adherencia total, es decir, toda esa gota de agua extendida, maximizando el área sobre el sustrato, decimos que se adhiere al sustrato, ¿ok? Se está adhiriendo a a la superficie. Así como tenemos una adherencia de agua, si ustedes extienden toda una gota sobre la superficie, también podríamos extender una gota de pegamento y también se adheriría a la superficie que queremos crear o pegar o adherir. Así que para ello vamos a definir energías de superficie en función de la cohesión, es decir, qué tanto este material prefiere estar contenido en sí mismo, no querer saber nada del otro material, eso es la cohesión, o que sí podamos extenderlo y que se adhiera al sustrato. Para ello vamos a definir entonces el trabajo de cohesión y el trabajo de adhesión. Vean, tenemos dos situaciones. Tenemos de este lado una superficie A que vamos a separar en dos, ¿ok? Es decir, aquí en A vamos a crear una superficie. Esta energía, sigma AB, nos está hablando de que hemos creado una superficie al separar el sistema original, ¿ok? Y por ejemplo, ahora hemos creado un área que no teníamos antes. Aquí no existía esa área, sino que la separamos y hemos creado una superficie de contacto. ¿Ok? En realidad tenemos dos superficies nuevas ahora. Para separarlo, invertimos trabajo. Y ese es el trabajo de cohesión que tanto necesitamos invertir para que se separe este sistema original y podamos crear estas dos superficies. Es decir, partimos de un estado inicial, que era el bloque A, al estado final, es decir, ya lo rompimos. Y ese trabajo, entonces, ese trabajo de cohesión, es igual a 2 veces, porque creamos dos superficies, la energía de superficie que hay en esas dos interfaces. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a hacer lo contrario, o bueno, no lo contrario, sino que ahora tenemos, en el caso anterior, teníamos un solo bloque de un solo tipo de interacciones. Todas las moléculas, digamos, eran de tipo A. Y ahora vamos a tener un bloque que está formado por A y B, es decir, podemos tener un sustrato como cartón, papel, el bloque que veíamos del pozo perforado, la superficie de un vegetal, y está en contacto con otro tipo de material. Okay, ahora lo vamos a separar también. Vamos a invertir trabajo para separarlo. Y volvemos a crear dos superficies. Ok, pero ahora las superficies no tienen la misma energía porque en este lado superior tenemos moléculas de tipo B y de abajo tenemos moléculas de tipo A. Ok, así, esta separación, que no son del mismo tipo de moléculas, como sí teníamos en la cohesión, aquí hablamos de adhesión, es decir, dos materiales distintos, ¿cuánto trabajo debo invertir para separarlo? Tenemos también un estado inicial, que era esta energía A en B, que está aquí. Es decir, si estaban unidos, si hay una superficie, una interfase inicial, pero la partimos, ¿no? Entonces ahora tenemos la energía de A, que está acá de este lado inferior, y la energía de B. Okay, estas dos son el estado final. Así definimos a la energía o el trabajo de adhesión. ¿Cuánto debo invertir para separar dos tipos de materiales, dos tipos de moléculas? ¿Ok? Vemos la diferencia. En el primero teníamos el mismo tipo de moléculas, eso es cohesión. Dos tipos de moléculas es adhesión. Y vamos a definir entonces un coeficiente que nos va a comparar qué es lo que prefiere el material. ¿Prefiere estar consigo mismo o prefiere estar en contacto con alguien más, ¿no? Si es muy sociable o es muy, si no le gusta socializar, ¿no? Este coeficiente de extensión nos habla de esas dos tendencias. Este coeficiente de extensión también se le llama, en inglés es spreading coefficient, y muchos lo traducen al español muy tristemente como coeficiente de spreado. ¿Ok? Pero bueno, aquí preferimos decirle coeficiente de extensión. Y es la diferencia entre el trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión. Estamos echando a competir cuánto prefiere estar consigo mismo el material a cuánto prefiere adherirse a un material distinto. ¿De acuerdo? Así que vamos a desarrollar esta idea para hacer algunos cálculos. Bien, tenemos entonces el coeficiente de extensión. Vamos a sustituir las expresiones de ambos trabajos. Este es el de adhesión. Teníamos una interfase en contacto de A y B. Al final tenemos dos superficies distintas. Y el trabajo de cohesión, al final tenemos las dos superficies del mismo material. Así, si ustedes desarrollan esta resta, van a encontrar, o lo pueden desarrollar como aquí. Vean que lo podemos, el trabajo de cohesión, podemos hablar del material A, como en esta primera ecuación, o podemos hablar de la cohesión del otro material, que es el material B. Dependiendo de los datos que tengamos, se pueden expresar en ambas maneras. De acuerdo, si lo desarrollamos, nos quedan estas dos posibilidades, ¿no? Estas dos ecuaciones que vean están compitiendo energías de superficie, como veíamos en nuestro
arreglo de vectores están compitiendo las energías de superficie. Bien, así que vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una superficie de agua y vamos a dejar caer sobre ella una gota de aceite. El agua y el aceite no se mezclan, dicen. Bueno, vamos a evaluar entonces el coeficiente de extensión para este problema. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, podemos escribir el coeficiente de extensión como aquí las energías de superficie están asociadas a la fase líquida, ¿no? Son dos líquidos en contacto con el vapor, con el gas. Así que lo escribimos ya directamente, ya no hablamos de energías de superficie, ya podemos hablar de tensión superficial de estos dos materiales en contacto. Así que podemos escribir que el coeficiente de extensión es igual a la tensión superficial del agua menos la tensión superficial del aceite más la tensión interfacial del agua con el aceite. ¿Ok? Nuestros dos materiales por separado en el contacto con el vapor y la energía asociada al contacto de estos dos materiales. Profe, Sí. como tal, el coeficiente de extensión, ¿qué es lo que nos está diciendo? En un momento, esto nos dice. Ok. Dependiendo del valor de este juego de energías de superficie, nos va a predecir si el material se va a extender sobre el sustrato o va a preferir mantenerse en un volumen contenido. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a entonces ponerle nombre al aceite. Vamos a usar un hidrocarburo pesado como el hexadecano, el agua y vean el dato de tensión interfacial. Estos son los tres datos que necesitamos para saber si el hexadecano se va a extender sobre la superficie de agua o va a preferir disminuir ese contacto con el agua. Así que simplemente lo sustituimos. ¿No? Aquí está la del agua, 72.8 menos esta suma, ¿no? La 30 es la tensión superficial del hexadecano más la tensión interfacial. Ok, así que si me apoyan diciéndome cuánto es este valor para evaluar si se va a extender o no. Bien, en el chat nos dice Brandon que es menos 9.3, Edgardo menos 9.3. Ok, entonces, ¿este aceite se extiende o no sobre el agua? No, no se extiende. No se extiende. Así es, no va a haber extensión. Ok, vean cómo en una sola ecuación, en el coeficiente de extensión, englobamos las energías de superficie que nos hablan de la cohesión del agua como la tensión superficial. La tensión superficial es un parámetro cohesivo. Entonces, y la tensión superficial del hexadecano. ¿Ok? Nos habla de la cohesión entre las moléculas de este hidrocarburo. Y la tensión interfacial nos define también cómo es ese contacto. Y en esta ecuación nos va a decir ya muy claramente que no va a haber extensión. O sea, el aceite no quiere saber nada de esa agua. Bien, vamos a hacer más ejemplos porque esto se puede complicar.
Este es el complicado. Bueno, ahora vamos a hacer otro experimento. También con líquidos. Ahora tenemos agua y benceno. Vamos a ver si se extiende una gota de benceno sobre agua. Ok, benceno sobre agua. Vamos a ver entonces qué pasa. Estos son los datos. Así que vamos a calcular los trabajos de extensión y de cohesión con estos datos de tensión superficial. De acuerdo, así que vamos a calcular. Podemos calcular un trabajo de adhesión, pero podemos calcular dos trabajos de cohesión, uno para el agua y otro para el benceno. Ok, vean. Para el de adhesión, ustedes me pueden decir cuánto vale el trabajo de adhesión para este par de líquidos. Usando estos datos, ¿cuánto vale ese trabajo de adhesión? Profe, entonces la adhesión es entre moléculas distintas, ¿verdad? O sea, Sí, como la preferencia que tienen como por, pues, unirse. exactamente, en dos materiales distintos. Por eso Ah, ok, tenemos ok, ok, ok. adhesivos, ¿no? Los Ujú, adhesivos, ujú, am, ok, pues hablan del contacto entre materiales distintos. ujú. Perfecto. Entonces, para este par benceno-agua, ¿cuál es el trabajo de adhesión? Mm, A ver, tenemos ya que 66.6. No me suena. No, sí es cierto. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el trabajo de adhesión, podemos calcular dos trabajos de cohesión. Es más sencillo, nada más es 2 veces la tensión superficial del agua, es el trabajo de cohesión. Lo pueden ir calculando, que es 2 veces 72.8. Y también pueden calcular el trabajo de cohesión para el benceno, que también es 2 veces la tensión superficial del benceno. ¿De acuerdo? Ustedes pueden comprobar, como nos dice Brandon, 145 mililitros por metro, este trabajo de cohesión. Y para el benceno, 57.8. Ahí Edgardo lo tiene correcto. Habría que ver. Es que Brandon puso 2 veces la tensión interfacial. Pero no, es la del mismo material, ¿no? Va que va. Entonces, ya que tenemos estos trabajos de cohesión y de adhesión, podemos calcular el coeficiente de extensión y ver si el benceno se extiende, este hidrocarburo, sobre el agua. ¿Ok? Lo podemos calcular de este modo. Tensión del agua menos tensión del benceno, 28.9, más tensión interfacial, 35.1. Me da 8.8.
Ok. Me había espantado, pero yo también me estaba equivocando de dato. Bueno. 8.8, es decir, este benceno, esta gota de benceno, sí hay extensión, sí se extiende sobre el agua. Es decir, la colocamos y crea un lente. Ok, no crea una gota, crea un lente. Bueno, una extensión de la gota. Pero, bueno, vean, con los datos de tensión superficial e interfacial, pudimos entonces predecir si este material se extiende o no sobre un sustrato. Pero esto se complica porque el agua y el benceno son algo solubles entre sí. ¿Ok? No como el hexadecano, que definitivamente no es nada o muy poco soluble, pero el agua y el benceno sí son algo solubles entre sí. Así que conforme avanza este experimento, el agua disuelve un poco del benceno y el benceno disuelve un poco del agua. Así que al cabo de cierto tiempo, estas tensiones ya no se mantienen porque hay material que está disolviéndose en las dos fases, en el lente y en el agua. Así que después de un tiempo, este fenómeno va a cambiar. ¿Hacia dónde? ¿Qué va a pasar? Bueno, necesitamos ver cómo cambiaron después de cierto tiempo las tensiones superficiales debido a este contacto. Así que vamos a ver esa situación. Al saturarse, es decir, el agua solubilizó todo lo que pudo de benceno, así sea 0.001 molar, pero pudo solubilizar algo, y el benceno también aceptó algo de agua, cambian las tensiones superficiales. Es decir, al cabo de media hora, por ejemplo, la tensión superficial ya disminuyó, la del agua ya disminuyó 10 dinas, la del benceno disminuyó 7 dinas. ¿Ok? Y la tensión interfacial se mantiene básicamente igual, pero también cambia un poco. Entonces, si esto sucede, al saturarse las fases, cambia el fenómeno. Entonces, necesitamos calcular de nuevo todo, ¿ok? Con las nuevas tensiones en la saturación. Ok, entonces le vamos a dar rápido al asunto. Vean que en adhesión ya cambió el valor, ¿no? 56.2. Ya disminuyó la adhesión, ya disminuyó esa energía. Y ahora en cohesión, disminuye la cohesión del agua y cambia también la cohesión del benceno. No tanto como la del agua, pero bueno. Y por último, en el coeficiente de extensión, hacemos el mismo tratamiento ahora con nuestras tensiones nuevas en el equilibrio, en la saturación, después de cierto tiempo. Ahora es menos 1.4. Okay, así que cuando se saturan estas fases que empezaron con una posible extensión del benceno sobre el agua, cuando se saturan, el benceno se retrae. Okay. Ustedes pueden ver en el experimento cómo se retrae ese benceno después de que se satura la superficie. Ok. Bien, y vean que entonces este estudio de los llamados lentes en interfaces insolubles toma en cuenta los vectores, ¿no? Las energías de superficie del líquido con el vapor
líquido con el lente y lente con el vapor. Ok. Bien. Ahora vamos a hacer el N-butanol. Es un alcohol parcialmente soluble en agua con una tensión interfacial de 1.8. Hacemos el mismo tratamiento. Se puede calcular el trabajo de adhesión, los trabajos de cohesión de ambos líquidos y vemos si se crea un lente o se extiende o simplemente no se quiere extender. En este caso, N-butanol sí se extiende sobre el agua. Ujú. Bien. En la literatura ustedes pueden encontrar este parámetro para caracterizar el contacto de dos líquidos o de un líquido con un sólido, caracterizado por el coeficiente de extensión, que es lo que vamos a ver aquí. Bueno, el butanol sí se extiende. Ven aquí en esta tabla, tenemos trabajos de cohesión, líquido-aire, trabajos de adhesión entre líquidos, ¿ok? Y los coeficientes de extensión. Vean en distintas superficies, en este caso sobre el agua. Vean, estos materiales sí se extienden. Vean, aquí teníamos el 8.8. Y ya cuando va cambiando la configuración energética del sistema, ya no se extiende, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sobre mercurio, casi todo se extiende menos el agua. Ok. Ujú. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea. Es muy sencilla. Es el cálculo de el trabajo de adhesión, trabajos de cohesión y el coeficiente de extensión para este par, ¿no? Este diodometano con agua. Y queremos saber si se extiende el iodometano sobre esta agua. Ok. Ok, muy sencilla.